Ok, Ok. listo. Aquí estamos. Hola, hola. Hola, gracias por estar aquí. Empezamos esta nueva etapa de Mandarina Labs Ujú. con la presentación de este podcast en el que participa también Ernesto San Martín, que es originariamente de Chile, pero ahorita está en Bélgica. Así es. Y yo estoy en Draque, en un lugar que se llama Rincón de San Josecito de Draque, de Osa, de la península de Osa de Costa Rica. Entonces, pues lo bonito que tenemos hoy es que vamos a empezar por desglosar conceptos como la ciencia. Y de ahí, ¿cuáles son todos los otros conceptos, verdad? Vamos a ir presentando palabra por palabra y qué es su etimología, cómo la comprendemos, pero no solamente nos vamos a quedar con la, digamos, reporte de un diccionario, sino que vamos a entender un poco a partir de la historia de la ciencia que se ha gestado desde los orígenes de la civilización y que nos ha planteado diferentes maneras de abordar la incertidumbre. Vamos a ahondar, así a sumergirnos en ese océano de incertidumbre y a enfrentar desde mi perspectiva ese acto psicológico, ese acto humano eh, que nos genera ese dilema, ¿verdad?, entre el futuro, el pasado y el presente. Entonces, bueno, pues ya sin más, el video va a tener, o la presentación va a tener una estructura en la que vamos a primero a definir el concepto, que el día de hoy vamos a empezar con la palabra ciencia. Y después podemos comentar sobre, o sea, cómo es que se ha instalado eh, este concepto dentro de nosotros como seres humanos y a nivel social y a nivel ambiental. Entonces, después de haber como esclarecido un poquito sobre qué es ciencia y cómo es que fluye sobre nuestras venas y nuestra sociedad, vamos a presentar lo que a mí en realidad me emociona muchísimo porque hemos tenido, puchica, años de estar conversando sobre esto. Eh, Cuando nos conocimos, Ernesto y yo, en una presentación, en un cursillo que vino a dar a la Universidad de Costa Rica, y yo estaba recién llegada de Inglaterra. Me estaba haciendo algunas preguntas sobre, pues, qué es lo que había hecho con mi tesis de doctorado, y pues coincidimos en que Ernesto también planteaba, ya tenía una trayectoria planteando crítica desde la teoría estadística, y entonces como que coincidimos en esto. Entonces, pues ya les vamos a contar más sobre esta historia. Algunos la han estado siguiendo de cerca, otros pues un poquito más Ajá. distantes. Esto resonará innovador. Y pues, ¿qué es la crítica, verdad? Es esta crítica que nosotros queremos plantear, ¿verdad? Para formular nuevas formas de entender nuestra realidad y nuevas formas de abordar la sociedad, porque esto nos ha generado muchos conflictos y pues a la fecha de hoy es como fácil ya poner ejemplos. Antes del 2020, hace 6 años, esto era como muy difícil plantearlo porque no habían ejemplos tan palpables como el de la década en la que estamos viviendo, pero bueno, eso es parte de lo interesante. Ahora, nosotros no fuimos apresurados, no empezamos, o sea, sí publicamos cosas desde el 2020 y algo hemos estado practicando, pero creo que ya estas vienen a ser nuestras piezas más pulidas y que pues estamos muy emocionados de compartir.
Entonces, pues sin más, podemos empezar. Ok, empecemos entonces. Eso es el corte. ¿Cómo se oye? ¿Se oyen los pajaritos? No, No se oyen pajaritos. Bueno, luego los ponemos. ya Bueno, casi oye bueno, dale. no, no, dime. Si se oye un poco el viento, no, no. No. No, pero es que tú estás como metido en un cajoncito. Uh, uh. Qué rica se Es ve una esa terraza, cerveza. sí, es una terraza. Oh. Bueno, Ya, ¿qué es ciencia? sí, sí, Ciencia. Esa palabra que parece hasta una entidad, ¿no? Es que la ciencia dice. sí, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la primera impresión de una palabra? ¿Qué piensa uno que es ciencia? De hecho, todo el mundo debe tener una idea completamente sí. distinta de lo que es, incluso dentro de los Mm, científicos. Lo eh, que para eh, uno es hacer ciencia, para el otro puede ser una banalidad. sí. Difícil qué es lo que le puede venir a cada uno a la cabeza que es ciencia. Yo me imagino, no sé, a lo mejor uno pensando en los ambientes universitarios, ¿no es cierto? Ciencia que va a ser una suerte como de prácticas que están bien institucionalizadas. ¿Y cómo se institucionaliza esa práctica? Bueno, primero una formación, supongo. Alguien, si quiere legítimamente ser considerado como una o un científico, tiene que pasar por una formación eh, que probablemente desde que existe la universidad ha sido tener un grado que vaya más allá de la Claro, formación pero inicial. ahí te preguntaría, por ejemplo, ¿Giordano Bruno es considerado un científico o no? ¿Es Bueno, por científico eso, Giordano Bruno? ahí, por eso yo primero quería partir por ahí de cómo supongo se percibe o cómo las sociedades científicas perciben lo que es ciencia, ¿no? Entonces, lo ven desde la perspectiva, yo me imagino, más institucional. Eh, pero no sé si, claro, uno siempre va a encontrar ejemplos donde esa perspectiva no funciona y, bueno, ahí después podríamos hablar de Giordano Bruno, pero creo que desde hoy día, si yo lo, si yo tratase de resumirlo, ¿qué se piensa desde, bueno, primero voy a decir así, desde las universidades? Tengo la impresión que se trata de algo más institucional. Entonces yo estudio algo, me preparo, me meto en un carril eh, y ahí aparece una noción que es la noción de pares. Tengo los pares que van a decirme si lo que estoy haciendo respeta o no respeta ciertos cánones. Bueno, Así es que la gente lo entiende. y ahí hay una separación, justamente. Ahí es donde empezamos a separar. Podríamos irnos un poco más atrás con la Inquisición. ¿Se escucha la moto? ¿No? Tengo un buen micrófono. Ah, Eh, con la Inquisición, con la iglesia. O sea, antes de la universidad, digamos que podría haber sido la iglesia la que genera como esa separación. Y de ahí mi intención con mencionar a Giordano Bruno. Un poco, y luego no mencioné a Giordano Bruno, pero también podría mencionar a su anterior, que sería Copérnico. ¿Y cuál es la diferencia entre Copérnico y Galileo, por ejemplo? o Ahora, sea, a ver, en términos concretos, sí, había universidad allá y sí, Copérnico estudió en la universidad, creo que estudió medicina, creo que donde vivía, bueno, en el fondo para poder vivir, era como una especie como de alguien que
se hacía cargo de la organización de una parroquia y parece que, no parece, y es efectivo que después de eso, esa parroquia te daba como 2 o 3 años de permiso, entiendo, con algún mínimo salario, diríamos hoy día, de sustento, y él fue a Bolonia, creo. Creo que estuvo en Bolonia, creo que también estuvo en Cracovia, no me acuerdo bien. Galileo hacía clase en la universidad, Mm, pero también tenía los mecenas. O sea, uno siempre va a encontrar ahí supongo que van a haber muchos ejemplos donde se necesita lo que hoy día un gringo diría un grant, ¿no? claro. Galileo tenía los mecenas, claro, con toda una mirada distinta probablemente en Florencia, y yo he leído cartas de Galileo que él prefería que le pagara a un mecenas hacer clase en la universidad. Y de hecho él hace un acuerdo no recuerdo, con los Medici, por eso le puso alguno de los planetas que descubría, ¿no? Las lunas, algunos de los nombres de la familia Medici, Mm. y le dice, yo prefiero, no sé, estar en un lugar escribiendo, trabajando, que haciendo clases. Sí, Eh, y después Giordano Bruno, sé poco de la idea, sé poco del yo, ¿ah? Yo solo he leído muy poco, sé que logró ser condenado por todas las inquisiciones, la católica, la calvinista, la luterana, así que realmente no tenía dónde huir en Europa y bueno, los terminaron quemando, entiendo, ¿no? Así que, quiero eh, regresar un poco sobre eso que dijiste, incluso sobre la preferencia entre estar en un laboratorio o estar en el campo, digamos, a impartir clases o esa separación que hace la universidad. Y es porque acá quiero como anotar algo que está pasando actualmente, ¿verdad? Que es como toda la amenaza que hay con bueno, sí, la amenaza que se denota a partir de la inteligencia artificial o de cómo se ha desarrollado todo el proceso algorítmico y automatización, ¿verdad? De algunos elementos, y cómo eso incide, digamos, en la sociedad y las amenazas que está presentando. Tal vez no, estas amenazas para mí se convierten en beneficios porque plantea nuevas formas de entender la sociedad. ¿Mm? Pero a lo que quiero concretar es este dilema del trabajo. ¿Verdad? O sea, como que para mí la universidad viene y de algún modo como que formaliza o plantea una separación entre cuál es el conocimiento formal y cuál es el conocimiento, tal vez, o el no conocimiento, ¿verdad? O, que no, o conocimiento informal, ¿verdad? De hecho, el otro día incluso hasta estaba escuchando todo un video de cómo los romanos institucionalizan el tema de la esclavitud y lo que realmente significa, ¿verdad? El Coliseo romano, toda la estructura y la máquina social que se diseñó a partir de esto, ¿verdad? Entonces, ellos tenían un elemento que le llaman el pedagogium, que es justamente las clases o la pedagogía que se desarrolla para que los esclavos sepan comportarse como esclavos y desarrollen una función que al final es vital para el funcionamiento de toda la sociedad, o sea, para que el rey no tenga que estar, y en este caso ya no era rey, sino que era emperador, ¿verdad? Pero bueno, es como homólogo, ¿verdad? La figura de poder, que viene a querer, digamos, manejar el recurso humano, pero también el recurso económico. Y acá es donde para mí veo dos separaciones, ¿verdad? Esa separación con el recurso económico, ¿verdad? De que la fuerza humana es diferente y pasa, digamos, a este concepto de monedas y que tu libertad es comprable y tienes que, digamos, dedicar cierto tiempo, ¿verdad? Hasta que ya puedas ser libre y ahí más bien se te puede pagar. Y la universidad plantea, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué trabajo, quién tiene la calificación para desarrollar un cierto trabajo y quién no? O sea, se hace una separación, ¿verdad? Como para, ok, voy a contratar yo personas que ya saben hacer ciertas cosas y que se van a comportar de cierta manera y me van a dar ciertos resultados.
Eh, entonces, acá un poco lo que me gusta plantear es, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, entonces, ¿cuál es esa idea, ¿verdad? O sea, no necesariamente la universidad de repente nace de la ciencia, eso es un poco como lo que estoy planteando, nace de una necesidad de separar las formas de hacer las cosas. Y en tanto esto, ¿verdad? La misma ciencia se plantea como un dilema dentro de la misma universidad en la que coexiste, porque la estructura universitaria no es capaz de reintegrar el mismo conocimiento que se produce y se genera un shock. Y una confusión en el ser humano, ¿verdad? Que piensa que ocupa una validación de ciertos conocimientos, ¿verdad? Para poder ejercer. Y esto para mí es clave para lo que vamos a hablar, porque entonces quien va a estudiar estadística en o cualquier estudiante, esto es cosa que le pasa a cualquier estudiante, piensa que va a ir a estudiar psicología, que va a ir a estudiar estadística, que va a ir a estudiar medicina y que le van a decir, digamos, ok, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así. No, pero tiene que aprender a pensar de cierta manera para poder desarrollar ciertas habilidades. Entonces, creo que, y regresando al concepto ¿verdad? Que por qué nosotros preferimos estar en el campo y estar ahí. O sea, yo prefiero tener estudiantes que conocen, que empatan con el proceso de investigación que yo he estado desarrollando y que quieren aportar ahí digamos, a estar tratando de darles conceptos a personas que tal vez no están entendiendo la importancia o no les interesa. Y no esto es porque yo quiera que les interese, o sea, si no les interesa, no importa, no pasa nada, cada quien. Eh, entonces, de por qué es que nos confundimos en ese sentido de que ocupamos que un profesor nos diga eso está bien o está mal. El estudiante que viene a uno de esa manera, uno como que no puede y no puede ofrecer nada, no puede impartirle nada, porque está buscando cómo resolver un examen y cómo obtener un título para ir a trabajar, pero tampoco le interesa desarrollar ese trabajo. Sí. Entonces, ok, entonces, Deja moverme porque el sol me va a matar aquí. ok, súper, Yo creo que va a ser más agradable acá. ¿Ves? ok, estás más fresquito. Sí, y de nuevo, espera, voy a enchufar el computador. Ok, bueno, la pregunta ahora sería, ¿cuál es, si esto es un poco así, bueno, apenas lo estamos planteando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha aportado? O bueno, antes de ir a los aportes sería, ¿cuál es la diferencia que ya más o menos lo establecimos entre ciencia y universidad? Ahora, ¿qué es ciencia? Ciencia. Hay ciencia detrás de este poste que está atrás mío. Mira, Ahí, quería hacer esa reflexión, porque mira, yo estoy bueno, acá hacia esa dirección, está el Parque Nacional Corcovado. Bueno, tú has estado acá, ujú, ¿verdad? En Draque y conoces la gran variabilidad que se presenta acá a nivel biológico. sí, Y bueno, el que de hecho que sea un parque nacional quiere decir que tiene un modelo económico basado en la conservación, ¿verdad? Y entonces, por tanto, el turismo es uno de los elementos más fuertes acá. Y esto que está acá sería A, ciencia o tecnología, o las dos. ¿Cómo entra en función la ciencia para generar este poste ahí? Ahora, el poste, ya, ya. esta, sí, sí, sí. O sea, este es un pedazo de tecnología metido dentro
un área natural. Ahora, bueno, si indagamos un poco más, el terreno acá ya había sido completamente intervenido desde hace muchos años, entonces ha sido tecnologizado de algún modo. Ujú. Eh, pero bueno, y luego está el plano, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que necesitamos saber para llegar a desarrollar un poste como estos? Y la otra etapa que plantearía yo es hasta qué punto esa ciencia es coherente a nivel social y a nivel ambiental. Que creo, digamos que el poste está representando la estadística. Bueno, supongo que si alguien va a construir un poste, supongo tiene que saber qué cosas tendrá alguien que saber, ¿ah? Resistencia a materiales, eh, Claro, algo porque de son mecánica para dilemas que poder, ya han sido resueltos. claro, Exacto. cómo levantar ese poste, cómo dejarlo fijo. eh, Ahora, para mí el poste como está construido ya corresponde a una tecnología vieja, o sea, porque, bueno, en un lugar sí, en conservación yo hubiera hecho completamente otra cosa. Pero no, claro, ahí probablemente, es, sí. ahí es donde ya viene como otra etapa que es la que estamos iniciando nosotros sobre, ok, bueno, está bien, hay ciencia, hay tecnología, pero ¿cómo las podemos potencializar de verdad, de manera coherente? Mm, sí. Entonces, bueno, ¿qué es ciencia? Bueno, después que es ciencia, ahí ya difícil la pregunta, insisto, ¿no? Porque, no sé, ahí uno podría pensar o recordar, a ver, déjame recordar cosas. Eh, Probablemente algunos puedan, bueno, es difícil, es difícil, pero ya voy, ya es difícil. A ver, yo sé que, pero no me acuerdo el detalle. Por ejemplo, si fuera los griegos, Aristóteles va a definir ciencia como conocimiento de cosas necesarias. Ese es el sentido lógico de la palabra cosas necesarias. Después, si uno avanzar un poco, eh, por decir algo, no sé, en un siglo donde hubo como un fuerte desarrollo, podría ser el siglo XVII en Inglaterra, especialmente, ¿no? XVIII también en Europa, que es lo que uno observa, no sé, po, tiene la gente que, bueno, que está tratando de hacer lo que hoy día nosotros decimos o calificamos así, a lo mejor muy rápidamente como ciencia, lo hacen fuera de la universidad, hasta las sociedades científicas, ¿no? La Real Sociedad, que se crearon como para poder tener, parece un poco más de holgura, para poder desarrollar cosas, y ahí aparece, no sé, por la bomba de Boyle, o qué sé yo, las cosas que hace Newton, o las cosas que hace Halley, lo hacen fuera lo hacen en esta sociedad. Claro, ahora, digamos que vamos a ponerlo como en palabras un poquito más llanas, digamos, o sea, como de la cotidianidad o de nuestra, que es como la palabra probabilidad, digamos. Todos usamos esa palabra en algún momento, incluso para generar algún argumento o plantear algo, aunque no hayamos medido absolutamente Ujú, nada, decimos, ujú, oh, es muy probable que pase tal ujú, cosa. ujú. O es, y hasta qué punto, ¿verdad? Esos son, y que eso es un tema muy interesante y que se conecta con todo el tema místico también, que es hasta qué punto nosotros estamos creando esa realidad que no está siendo medida, ¿verdad? Y hasta qué punto esa medida, digamos, interviene en nuestra realidad. O sea, hay un elemento ahí, ¿verdad? Que nosotros debemos recordar y es que
nosotros somos los observadores y acá para mí es donde empieza este tema de desglosar el concepto real de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es medir, es observar, es analizar qué, cuál de esos verbos es o son todas las anteriores. ¿Verdad? Porque a nivel, pues muchos youtubers, o sea, los ves por todo lado, o gente que está hablando, o en la calle, así, la gente, este, se dedica a decir, ah, no, es que los científicos no saben esto, ellos no dicen esto, es que ellos no reconocen esto, como si fuera un grupo de extraterrestres que está ahí metidos en una cápsula y que son invariables, son los únicos científicos que hay. Claro. Entonces, eh, ahora yo podría hacer, o sea, reconocerme yo o mi cuerpo como parte de un proceso o como parte de un tejido científico, o que yo como ser humano soy el instrumento principal productor de ciencia. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? O sea, que con los ojos, con la boca, con la nariz, los oídos, el tacto, o sea, estamos percibiendo el mundo. Ahora, y digo percibir en lugar de observar, o sea, sentirlo no es Mm. lo mismo que observarlo. Sí. Y luego, observar solo sería ser científico o ocupamos analizar para que sea ciencia. La otra, el otro dilema que a mí me parece muy interesante es cuando alguien te dice, oh, sí, pero es que eso lo aprendió de manera empírica. Y uno dice, sí, pero la universidad como tal es empírica. O sea, todos somos empíricos en la universidad. Bueno, algunos podría ser que no. Mm. O sea, que son teóricos, que son idealistas o no sé, o sea, van por ahí. No responden a la experiencia, aunque de manera humana esto es invariable, o sea, esto no se puede, es inherente, no se puede escapar a la propia experiencia como tal. Sí. O sea, aunque yo no sea consciente de que estoy observando, no quiere decir que no vea, digámoslo así. Ujú, ujú. Entonces, estoy como hilvanando de las ideas que acabo de plantear, pero bueno, ¿qué sería dedicarse a observar y a entender y a discernir? ¿Y quién es el que entiende y quién es el que discierne? ¿Y qué discierne? Bueno, estamos como muy abstractos y muy filosóficos, pero son las preguntas que Pero, pienso que se deben hacer las personas que hablan deliberadamente o que en algún momento dicen, oh, sí, y lo dice la ciencia. Yo, bueno, no, pero eso que usted está diciendo, alguien lo está diciendo. Y quién sabe si está diciendo lo que usted pretende que diga. sí. No, pero lo que, a lo mejor un ejemplo que podría uno explorar, qué sé yo, es pensar en un, como era en el siglo XIX, ¿no? En un naturalista, porque, claro, tiene la experiencia, las percepciones que cualquiera de nosotros podríamos tener, por ejemplo, donde estás tú allá, pero que lo hace un tanto distinto a la gente que puede ir al Drake de vacaciones o el que va a descansar, qué sé yo. Bueno, parece una ingenuidad, ¿no? Pero cierta... Primero, invertir todo su tiempo en eso, estar ahí observando, mirando. No sé, por lo menos en Chile, en el siglo XIX, que es lo que hacía Claudio Gay, iba, miraba, observaba, dibujaba lo que observaba, los pájaros. Él hizo muchas cosas con pájaros y con árboles. Y también iba a ver a nuestros indígenas en el sur de Chile y él los dibujaba. Mm, Y pasaba todo el día en eso.
cosa que otros no lo hacían, ¿no? También todos pueden observar un pájaro, tener la experiencia de, la percepción de, pero esto de, bueno, no sé si estas palabras son anacrónicas, pero de sistematizar lo que estás observando, escribirlo en un cahier y empiezas a contar tu historia y entonces como que hay una suerte como de, hay una, porque claro, alguien puede decir, todos podemos ser científicos, yo no sé si todos tenemos ganas de hacer un trabajo sistemático, ¿eh? Un naturalista hace un trabajo sistemático y está años, no sé, Darwin, aunque uno esté o no esté de acuerdo después con él, como resume sus observaciones, pues tuvo años, digamos, por lo menos en Chile nosotros conocemos eso, y llega por el sur, por el canal de Beagle. Yo leí cuando estuvo en Chiloé, la isla grande de Chiloé, y él anotaba lo que observaba, tenía un diario de vida en el fondo. Bueno, Eh, pero no todo el mundo hace eso, pues no todo el mundo se toma el tiempo, no regala su tiempo en hacer esto. Entonces ahí hay una diferencia ya. de hecho, justo eso es lo que quería que quedara como claro, porque, o sea, podríamos hablar de procesos artesanales que no, o sea, como intentos, pruebas que se hayan hecho, pero que no necesariamente entran en ese registro, entonces se pierden. Claro, No se puede reproducir y ahí entonces entra una de las características de la ciencia, la reproducibilidad, o sea, puede ser, sí, puede ser. que lo que yo vaya a hacer lo pueda alguien más reproducir y entonces pueda constatar si le funciona igual o no, o observa Sí, algo diferente, que es lo más probable que suceda, que sí, observe algo distinto. sí. Sí, Y pero eso el yo creo que proceso sí. sistematizado ya sería el que viene a plantearse, ¿verdad? Como el proceso científico, o sea, el que yo puedo trazar. Claro, claro, de alguna manera eso. Y se supone, pero bueno, eso lo voy a decir, pero no, hay que como abrirlo y pensarlo bien, pero se supone entonces que por eso es que la gente, hoy día mucha gente habla de que hay un proceso científico, no sé si, perdón, una formación, alguien es formado en algo, bueno, ahí después veremos si eso, cuáles son las ventajas y las desventajas de eso, pero se habla de que alguien puede ser formado en algo. Lo cual no significa probablemente que si yo soy formado en algo, después pueda hacer una contribución fuera de lo común. Si yo soy formado en física para poder hacer lo que se me transmitió en la formación. Si yo soy formado como naturalista hoy día en el siglo XXI, voy a ir y voy a aprender a observar y anotar en mi caí mi tablet hoy día como me enseñaron, diga. Entonces, de alguna manera también hay como que aquí hay una especie de tensión, están, entre comillas, los héroes o los que son como paradigmáticos que hicieron. No sé cómo ocurre, porque es más que un problema sociológico, ¿no? Cómo ocurre que ciertos personajes fueron tomados como paradigma y se empieza a formar de esa manera. No sé, por ejemplo, otro ejemplo a lo mejor que tú puedas explicar, ¿no? Independiente esté uno de acuerdo o no, porque Pasteur es tomado como paradigma y después se enseña epidemiología de esa manera, digamos. Y lo que va a hacer alguien formado en eso es eso, ¿no? Entonces, Ok, pero entonces no ok, sé si, solo para anotar como puntos, ¿verdad? Entonces, esta crítica que nosotros estamos planteando recae incluso sobre toda la epistemología que se haya construido a nivel epidemiológico. por ejemplo, también, por eso, pero de eso es responsable por eso aquí hay como una, una tensión, ¿no? Uno puede identificar a algunos,
bueno, ya eso hay una interpretación y puede identificar a algunos que hicieron un cambio miraron algo de manera distinta y después se transformaron en paradigma y después simplemente se enseña así y la gente formada de esa manera les es difícil ver de otra manera, digamos. Pero de repente ocurre, no sé, a ver otro ejemplo, que lo recuerdo muy vagamente, ¿no? Cuando Max Planck hace estos experimentos del negro, no recuerdo el detalle, pero ahí la gente lo puede buscar. Yo creo que sí recuerdo que cuando él publica su primer artículo, que es un artículo que trata de hacer una interpretación de un hecho empírico, por decir así. Y Planck hace un cálculo errado y después se da cuenta que hay un cálculo errado. Y tienen que volver no sé si hace una enmienda en el artículo que publicó o no, pero eh, al darse cuenta de eso, planteó otra manera de mirar que era inusitada en el momento y bueno, y de ahí todos sabemos, surge la mecánica cuántica. Entonces, siempre vamos a encontrar, yo creo, ejemplos para un lado y para otro, y por eso tratar como de sacar la estructura del ejemplo, ¿no? Y ahí entonces entra de nuevo lo que hablaba tú al inicio, el rol de la universidad, porque probablemente el rol de la universidad pareciera, pero bueno, eso lo podemos discutir después, pareciera ser simplemente que la institución que se puede encargar de que los modos de hacer ciencia hoy día permanezcan nomás, que está formando de esa manera. Por eso Sí, yo trataba de decirlo al principio que era como algo más institucional, ¿no? de hecho tuve un dilema el otro día con una de las tesis en las que estoy dirigiendo y porque entra en juego, ¿verdad? Ese tema del valor P y tienes que poner el valor P y que la prueba T y que no sé qué. Nadie realmente entiende qué es No, no, esto. nadie entiende eso. O sea, pero te lo piden para graduarte. Y luego el estudiante cae en el dilema, ¿verdad? De que, ay, voy a poner esto para caerle bien a mi profesor, en lugar de hacer su propia narrativa, en lugar de hacer su propia externalización de lo que realmente piensa. Y hay otro tema que en ese contraste que estás planteando, ¿verdad? De que dijiste de la observación de los pájaros, de la naturaleza. Bueno, uno de los contrastes que a mí me parece que prácticamente son dificilísimos o imposibles de hacer bajo un paradigma científico es el de la propia observación de uno mismo. Entonces, y aquí ya tú mencionaste la física cuántica, ¿verdad? Este experimento famoso inicial que fue el de la rejilla y que ponemos el dilema del observador. Entonces, y cuando es observado, el comportamiento dinámico es distinto de cuando no es observado. Entonces, ya ahí podemos entender que el observador está interviniendo en la realidad. Y entonces esa diferencia entre ser observador e interventor. O sea, hasta qué punto realmente estamos interviniendo y hasta qué punto solo estamos observando. Eh, y acá, ¿verdad? Deberíamos, como científicos, hacer este acto de reconocimiento de que quien observa somos nosotros mismos y por tanto, aunque esto, ¿verdad? Todavía no puedo decir cómo exactamente hacerlo, aunque sí estamos trabajando en ello, ¿verdad? De cómo plantear una externalización de las creencias propias, o sea, qué es lo que yo creo de la realidad, ¿verdad? Que va a pragmarse, a plasmarse, a impregnarse en la forma en como yo estoy analizando mis evidencias empíricas. Y que esas evidencias empíricas fui yo quien las recolectó de cierta manera, bajo Claro. cierta forma de pensamiento. Sí, Eh, entonces,
¿Hasta qué punto? Y aquí nos lleva al título del podcast, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nos estamos contando el cuento de alguien más? ¿Y hasta qué punto estamos haciendo nuestro propio cuento? De hecho, ahí Ah, viene, ya, si notas que o sea, entre la palabra cualidad y cualidad y cuantitatividad, o sea, realmente esas dos palabras son prácticamente lo mismo. Y si lo miras como cuando alguien está contando, yo puedo contar un cuento o contar los números. ah, ya. Es lo mismo al final. O, o sea, Sí, 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 como sí, que bueno, bueno, yo veo la. la coincidencia, la sincronía, la superposición. Ahora, yo quiero, como para ir cerrando, que planteemos algunos argumentos ya bien claves, ¿verdad? O sea, bueno, ya hemos planteado algunos. Vamos a profundizar en cada uno de esos. Y yo quisiera en este momento también invitar a quien está escuchando esto y viendo esta conversación y le haya interesado y haya llegado hasta acá, que nos plantee preguntas, Ah, claro. que nos generen comentarios, que nos envíen, o sea, qué, qué se entiende de lo que estamos hablando y qué inquietudes pueden tener las personas. ¿Se lo han cuestionado? ¿Se han preguntado si los científicos realmente dicen la verdad? Son aquellos científicos, Sí, ¿cómo claro. diríamos? Merecedores de nuestra confianza y nuestra credibilidad. Claro. Bueno, claro, exactamente. Es un buen punto, hay que decirlo así, sí. Entonces, ¿en quién Sí. confiamos? Y bueno, es que esa fue una de las clases que di el año pasado a mis estudiantes de psicología, ¿verdad? Y yo les dije, bueno, vamos a dar una clase de estadística, pero vamos a empezar por la diferencia entre credibilidad y confianza. Que si la miras son palabras que usualmente hablarías en un plano psicológico, o sea, hablas de Ujú. creencia, de confianza, de emociones, de atribuciones humanas. Y Sí, cuando estamos en estadística, pues también estamos hablando de sí, creencia, de sí, confianza. sí. Y al final pienso yo que lo que estamos haciendo en estadística hasta cierto punto es calificar el cuento de mí mismo. Mm, Yo voy a calificar hasta qué punto mi cuento es creíble. sí, sí, claro. Puede ser, sí. Pero bueno, hay que ver ahí qué nos pregunta la gente, pues ojalá que haya alguna interacción. Bueno, pero ¿y tú tienes algunas críticas ya más técnicas inclusive? O sea, Sí, bueno, ¿cuál sería tu argumento? O sea, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Cómo es que esta ciencia, verdad? Y que incluso si vemos cambios importantes, bueno, la revolución industrial plantea un cambio económico, pero las revoluciones científicas se están midiendo más a partir de el telescopio, el microscopio, la pastilla, la tecnología de la pastilla, ujú, ujú, de la vacuna, la ujú, tecnología de la vacuna, la tecnología de la medicina, porque al final, bueno, y esto fue una gran discusión, ¿verdad? ¿La de la medicina ciencia? Mm, claro. No, no lo es. Es tecnología. Sí, sí, Bueno, la sí. ciencia también sería tecnología, pero son dos planos distintos dentro de esa tecnología. Sí, mira, yo solo volver a enfatizar nomás, pues ahí a ver qué le parece a la gente que escuche, ¿no? Que
en lugar de, como tú decías al inicio, de hablar como de, de algo en tercera persona, la ciencia estableció que afirmaciones de ese estilo, o también como hoy día suele ser muy útil, usual, ¿no? Escuchar, ¿no? La evidencia científica dice que, entonces lo hablamos como en tercera persona. Yo creo que lo primero importante es esto, de darse cuenta que en realidad estamos hablando de instituciones. Entonces, que tienen prácticas internas dadas, eso lo podemos combinar con lo que hablábamos de tomar ciertos personajes con ciertas formas, uno dice, ¿cómo lo podríamos decir para que sea más neutro? Bueno, con ciertas miradas distintas uno lo toma como paradigmático y ahí se comienza a institucionalizar una práctica. Y esa práctica que se institucionaliza, yo creo que hoy por hoy, con mayor fuerza en el siglo XXI, tiene ciertas características, al menos que no agotan todo, pero es la característica de ser formado en un modo de, de- de desarrollar esa ciencia, pues eso le llamamos disciplina también. La importancia de los pares, son los pares los que te dejan entrar o no a esta institucionalidad. La validación externa. Claro, y después el mantenerte en esta institucionalidad. Y hoy día la manera de mantenerse en esta institucionalidad es por medio de lo que se llaman publicaciones científicas. Entonces uno cada uno de esos características, claro, puede tomar valor, tiene valor en sí mismo, relativo, ciertamente, pero juntos lo que forman es darse cuenta que estamos hablando de una práctica que probablemente no tiene características propias, pero que la combinación de esos elementos te dicen así trabaja el científico, así trabaja la científica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, no sé, po, tú mismo contabas que cuando nos conocimos venías llegando al doctorado en Inglaterra. ¿Qué es lo que hace un doctorado en el siglo XXI? Bueno, simplemente, bueno, y también en el siglo XX. Yo voy a un departamento o un instituto o un laboratorio que desarrolla una disciplina, yo aprendo a hacer cosas prácticas, a escribir, a hablar, porque eso es lo que uno aprende a escribir, a hablar de una manera determinada. Yo escribo una tesis, escribo artículos de una manera determinada, es difícil salir de la norma porque si no, no logra que eso sea leído. Y la expectativa, yo me voy a ir a un lugar que sea parecido en esta forma institucional de proceder al donde yo estudié. Entonces, cuando alguien dice qué es ciencia, hoy día prefiero responderlo, es una práctica institucionalizada. Y por eso es que tiene las dificultades de si es posible o no romper esa práctica institucionalizada. Hay un autor que a mí me gusta que se llama Frodeman. No sé no recuerdo el nombre de pila, pero es Frodeman. Entiendo que un geólogo norteamericano que poco a poco empezó a escribir cosas sobre interdisciplina, bueno, independiente de lo que eso signifique. Y él lo que quería era describir qué es lo que era una disciplina. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, fueron dos cosas las que me llamaron la atención, que a lo mejor ahí se conecta un poco con lo que tú estabas transmitiendo de hoy día la inteligencia artificial, qué sé yo. Él parte un librito que se llama Interdisciplina, supongo, conocimiento sustentable, algo así. Parte con una experiencia propia, pues dice que le tocó ir al urólogo porque tenía que hoy día se recomienda, qué sé yo, que los varones de cierta edad vayan al urólogo para ver qué pasa con la próstata. Y creo que llevaba unos exámenes, no tengo idea, no me acuerdo. Y cuando el doctor mira los exámenes, le dice que tiene que hacerse un examen, uy, no me acuerdo los detalles, pero que que hacía cierta intervención en el cuerpo de Frodeman.
Lo cual, por supuesto que tú estás pensando si querías hacértelo o no y te preguntáis por los riesgos. Y él, como es una persona formada en una institucionalidad científica que le llamaríamos, no es porque es un científico, así lo formaron, se puso a buscar información. Eso es lo que uno aprende cuando te entrenas, que uno va a un entrenamiento. Cuando uno va a hacer un doctorado, uno lo entrenan, mira si se buscan referencias, se lee, qué sé yo. Y él hace una búsqueda larga. Y cuando llega a la cita con el médico, él le cuenta sus conclusiones. Y le dice, bueno, en realidad, mira, hay un reporte de no me acuerdo qué, que dice que tal porcentaje de los que se habían hecho el examen invasivo terminan con incontinencia urinaria. Y también dice, mira, fíjate que en ¿cómo se llama este biro de Estados Unidos que regula los medicamentos, regula, La FDA, la Food and FDA? Drug Claro. Administration. Entonces le dice, mira, la FDA, no sé, 10 años atrás, no me acuerdo, estoy inventando, decía que con tal cantidad y algo cuantitativo tenías que hacerte el examen y después de 10 años cambiaron. Y él buscó en la página web la FDA, cómo ¿cuánto se llama? Lo publicaban 10 años atrás y cómo lo publicaban ahora. Y de hecho se tuvo que meter en la Black Web o algo así para poder encontrar. Y él cuenta que el médico se enojó. Porque el médico le dijo, yo soy el experto. Por supuesto, eso es lo que hubiera hecho cualquier médico. Claro, entonces, ¿qué es lo que saca como conclusión Frodeman? Que, de nuevo, es o una manera en que yo interpreto lo que decía al inicio tú con la inteligencia artificial, de que hoy día nadie tiene ay, ¿cómo se dice esto? La, el monopolio del conocimiento. Menos con la IA, tú a la IA le puedes decir, hazme una clase de estadística y te la hace, digamos. Bueno, justo ahora ese es uno de los amenazas que enfrenta la universidad Ya, actualmente. claro, entonces Frodeman dice eso, o sea, te estoy hablando de un libro del año 2000, bueno, no me acuerdo, 25, no, probablemente antes de la pandemia, tampoco tan antiguo, y en el fondo Frodeman dice, bueno, este es un problema para la universidad, hay que cambiar, porque ya la universidad, para él lo decía así hace, no sé, 10 años atrás probablemente, la universidad perdió el monopolio del conocimiento. Entonces, después que hace todo ese cuento, él dice, ya vamos a hablar de las disciplinas. ¿Qué es lo que es una disciplina? Y hace una observación que yo no, que a mí me parece valiosa. Él dice, si ustedes buscan reflexiones sistemáticas de cómo se define una disciplina en los últimos 150 años, según él, no hay. Entonces dice, nosotros hablamos de algo que no está muy caracterizado. Entonces, claro, dice, claro, ¿cómo se habla hoy día? Él dice, bueno, yo voy a hablar de la disciplina y empiezo a hablar de si yo voy a ser un geólogo, entonces mi objeto de estudio son las rocas, mi método es este. Si yo soy un psicólogo, mi objeto de estudio es este y mi método es este. Si soy un estadístico, etcétera, etcétera. Entonces él dice algo que me llamó mucho la atención y me dio risa. Dice, esos son puras distracciones. La discusión epistemológica es una pura distracción. ¿Qué es lo que caracteriza una disciplina? Y por eso yo comencé a hablar lo que yo trato de transmitir, que es una cosa institucional. Pares, formación, publicaciones, subir en la escala de esta institucionalidad. Y él dice una ironía, no sé si yo lo leo como una ironía, no sé si él lo entenderá así. Él dice, esto es igual que un cartel. En un cartel, uno, cuando entra un cartel, hay todo un modo de entrar a un cartel. Cómo entras, quién te acepta, qué cosas tienes que ir haciendo para ganarte la confianza al interior del cartel, cómo vas subiendo de jerarquía hasta llegar a ser uno de los capos probablemente del cartel. Entonces bueno, cuando él lo plantea así, claro, uno mira su propia práctica, somos estadísticos, yo he trabajado con otros colegas de otras, y uno usa la palabra de disciplina, y claro, y la gente actúa en una institucionalidad. Entonces,
de ahí a decir que puede ser, yo no lo niego, pero tampoco lo acepto automáticamente. De ahí a decir que si yo estoy en un laboratorio, o estoy en mi oficina, o estoy en un instituto de investigación, si lo que se está haciendo ahí, el artículo que se está escribiendo, lo que se está pensando, comilla el experimento, es conocimiento, no tengo idea. Si es menos, tengo idea. Si es avance del conocimiento, no sé. Porque como esto es una carrera institucionalizada, y eso es que la gente tiene que saber eso, y los científicos, científicas, tienen que ser honestos. Uno aprende a moverse en este mundo. Claro. Entonces uno aprende a escribir el artículo como hay que escribirlo, aunque uno no esté convencido de lo que está haciendo. Y eso ocurre. O yo tengo que terminar de escribir un artículo y publicarlo porque es una exigencia del grant que me gané. Entonces, no sé si todo lo que se publica es, y a lo mejor es simplemente una mera ilusión que uno piensa, ¿no? Si todo lo que se publica es por el amor del conocimiento, por no sé, a lo mejor eso no existe. A lo mejor eso no existe. Puro ego. Puede ser puro ego, porque en esta institucionalidad, ¿cómo funciona? Claro, eso funciona, eso es un motor psicológico fuerte nomás, que te permite seguir adelante. Entonces, si yo entro en ese, si alguien o uno entra en ese ruedo, no sé, uno no es especial, pero tampoco se puede menospreciar, pero ¿en qué momento logro entender que estoy en una institucionalidad y que yo podría romperla? O fracturarla un poquito, utilizarla, no sé. Entonces ahí hay entonces, y uno puede, claro, se puede poner casuístico y poner ejemplos, pero, no, no sé. Entonces yo creo que, entonces cuando la gente, y uno mismo probablemente, ¿no? Cuando la gente habla en tercera persona de la ciencia, yo creo que tiene que frenar un poco y darse cuenta que está hablando de una mini sociedad que tiene un funcionamiento y que parece que lo que más parece, no lo voy a afirmar, pero por lo menos lo decimos como conjetura, parece que lo que más importa a los que participan de esa mini sociedad es mantenerse en esa mini sociedad y ganar y escalar. Que eso tenga o no esté o no relacionado con no sé, por usar frases de la Edad Media, ¿no? La contemplación del sumo bien, o como decía Aristóteles, el bios theoretikos, que uno lo que quiere es descubrir no sé qué, no sé. Correcto. De hecho, ¿Qué es lo que entonces, quiere? nosotros em, vamos a ir profundizando cada vez más en esto, en nuevas entregas de este podcast. Y ahí yo quería como enfatizar algunas cosas. Bueno, tú mencionaste que, que se definía la ciencia como en función de una utilidad. Y acá recuerdo, y que ese es un ejemplo que mucha gente va a saber de lo que pasa con en el Antiguo Testamento está registrada esta historia, que verdad, que yo no sé si, o sea, pues es una historia que probablemente algo de esto pasó, pero Ah, está claro. escrito por otra persona, ¿verdad? Por una persona específica. Y luego que ha venido después de mucho tiempo, ¿verdad? Todo este plano como arqueológico que se nos escapa. Pero el punto es, no recuerdo la cita exacta, pero el dilema es cuando se da el sueño de las vacas gordas y las vacas Ah, sí. flacas. Y entonces viene una época en Egipto en donde recolectan mucho grano y todo eso, pero todo eso lo almacenan.
Y cuando vienen las vacas flacas, la estadística viene a ser clave, ¿verdad? Porque entonces empiezan a hacer censos, cuentan cuántas personas hay, cuántas familias, dependencias, o sea, un montón de cosas para ver cómo se distribuía ese grano de maneras adecuadas y que todos tuvieran sus porciones. Entonces, digamos como que ese podría ser un ejemplo en la antigüedad de algo útil. Ahora, yo cuestionaría la inversión actualmente, o sea, sería ir al espacio algo útil. Bueno, no al espacio, sino a Marte, por ejemplo. Sí, Sería a claro. Marte, aunque eso suena un poco poético, ¿verdad? Sería a Marte, algo útil en la vida eh, de nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto no estamos entendiendo cuál es la verdadera ciencia? Y el otro elemento entonces que quería, que me alegro mucho que hayas planteado esos ejemplos, porque entonces, sobre todo nos interesa desglosar cómo los meollos que hay a nivel analítico, ¿verdad? O sea, cómo es que se institucionaliza el valor P, cómo se institucionaliza Sí. incluso la estadística fisheriana, Ujú. o cómo se institucionaliza hasta el mismo paradigma de Bayes, que para mí no necesariamente está siendo aplicado de la manera en que Bayes lo entendía, aunque yo tampoco sé cómo lo entendía Bayes, pero me refiero a que se homologan los paradigmas, el de la probabilidad de las probabilidades de Fisher con las probabilidades de Bayes. Pareciera como que se trata como de ver qué herramienta uso y para mí no va por ahí. Es muchísimo más profundo el tema de cómo integrar la creencia dentro de mis aproximaciones de incertidumbre. Entonces, eso por un lado. Ahora, si este es el fundamento científico, ahora imagínate lo que está pasando a nivel médico. Ah, sí, pues ahí hay harta cosa que aprender. Cuando esto, ¿verdad? Mucho del tema de investigación epidemiológica, aunque, ¿verdad? Podamos decir que la microbiología tiene bastantes años de haberse desarrollado, no necesariamente las cosas que se hacen ahora en el hospital, ¿verdad? Fueron aproximadas por investigación que realmente entendía la composición y la dinámica corporal y ambiental. O también podemos hablar de la diferencia entre Hipócrates, la Mm, figura de Asclepios en la antigua Grecia, ¿verdad? Que a mí me ujú. fascina ese Asclepios. eh, pero que el hito que viene a separarse acá es cuando viene Pasteur y entonces de repente hay alguien a quien culpar que no soy yo. Entonces volvemos a caer en ese mismo dilema, ¿verdad? O sea, que para mí en síntesis sería, eh, y por eso fue que también quise mencionar el tema de Copérnico y Giordano Bruno, por como hacer una referencia al dilema geocentrista o heliocentrista, y a mí me encanta decir que Ujú. el geocentrista lo que demuestra es como nuestro ego, es egocentrismo. Claro. Pero viéndolo de aquella época, o sea, bueno, además de que no existía la luz eléctrica como es, como la podemos ver acá, sino que la visualización de las estrellas era sumamente abrumador y me imagino que los vecinos también, o sea, era esa época en la que la gente todavía vivía en muchas zonas rurales, muy dispersa. Había mucho, no había vehículos para transportarse tan rápido, no había celulares, no había computadoras, o sea, la forma en cómo se comunicaban era por cartas y a ver si se respondía uno al otro y a ver, de repente muchas cartas se perdieron. Eh, Luego este tema, ¿verdad? Como un Leonardo da Vinci que incluso tenía diferentes profesiones, no, o indagaba en diferentes áreas del conocimiento. Ujú. Entonces, es como que nosotros como seres humanos pensamos que estamos viendo la realidad fuera de nuestros ojos cuando nosotros no hemos podido ver nuestra propia cara.
y se nos hace una ilusión, ¿verdad? De que pensamos que estamos viendo y que estamos viendo la realidad cuando realmente no nos estamos viendo a nosotros mismos. Y al no reconocernos a nosotros mismos genera todo un proceso científico un poco confuso, por no decir que está confuso prácticamente. eh, y esto instala, o sea, es el mismo paradigma o el mismo ilusión, confusión en la práctica de la medicina y cómo se aborda la salud. Entonces, culpo a alguien externo, o sea, no reconozco, no me observo a mí, no reconozco que el dilema empieza con mi propia experiencia de la realidad. Mm. Entonces, bueno, yo muy emocionada porque justamente son, pues son críticas que yo creo que no son fáciles de plantear y para muestra un botón lo que ha pasado en los últimos 6 años de nuestra existencia de una manera tan globalizada y tan hiperconectada y tan hiperinformada, ¿verdad? Que más bien se confunde. Entonces, y creo que estamos como regresando a o sea, a reconocernos a nosotros mismos, a que nosotros somos los científicos, que nosotros somos quienes observamos, que somos nosotros los que vivimos. Sí. Entonces, ¿cuándo hacemos uno más de estos? Voy a buscar una fecha y te comento, ¿te parece? ¿Ok? ¿Y cuál Ahí concepto? esperemos que la gente eh, Que la gente nos mande un participe. concepto, que nos ponga una palabra, cualquier palabra que ustedes quieran, incertidumbre o no sé, o algo cotidiano, algo, y empezamos por ahí. ¿Ya? Que sirva este espacio para hilvanar, para ver al ser humano completo, no solo un órgano o no solamente como una pieza de trabajo. Ya, me Gracias, parece bien. Ernesto. Ya, ¿Te Milena, tomaste nos tu vemos. cerveza? Qué Sí, rico. Aquí yo voy a ir ahora por una. chao, Chao, chao. gracias, nos vemos. Sí.